Hola amigos, mi hermosa tribu de creadores conscientes, feliz domingo. Estoy saliendo de la capilla y quería conectarme con ustedes. Escuché una frase muy bonita en la sacramental y me inspiró para hacer este video. Hoy día voy a hablar acerca de si tienes dudas de tu testimonio de la iglesia, qué hacer. Cuando tú tengas dudas de tu testimonio de la iglesia de Jesucristo, o tus hijos estén dudando de su testimonio de la iglesia de Jesucristo, qué hacer, porque muchos padres no saben qué hacer. Yo trabajo con, bueno, primero me presento, soy Silvia Gálvez, para los que no me conocen, soy Silvia Gálvez, soy estratega empresarial y ayudo a los empresarios y empresarias espirituales a crear una vida y un negocio alineados con su alma. Soy una experta en sanar las heridas emocionales. He creado muchos programas hermosos, automáticos, grupales, presenciales, para ayudar a las personas con esos bloqueos, los verdaderos bloqueos que nos impiden ser felices como padres, como hijos, como personas, como empresarios. Y todos esos bloqueos no solo vienen de traumas, sino en realidad vienen de heridas emocionales, heridas de la niñez. Y el tema que les traigo hoy día es qué hacer cuando tú o tus hijos, sobre todo tus hijos, porque muchos papás me dicen que esos son sus miedos y que a veces no saben qué decir, qué hacer, y en vez de ayudar que sus hijos se quiten esas dudas de la iglesia, pues lo que ellos hacen o lo que ellos dicen no les ayuda a sus hijos, sino todo lo contrario. ¿Okay? Entonces de repente tienes amistades que también están pasando por esos momentos donde están dudando de la iglesia, o tú también puedes que hayas tenido pensamientos de dudas. Por favor, compártelo en los comentarios. Veo que están conectadas. Gracias por estar aquí presentes. Compartan también este video. Voy a ver si lo puedo compartir ahorita. ¿Lo puedo compartir? No lo puedo compartir ahorita, así que lo compartiré después. Entonces, paso número 1. Cuando te vengan las dudas de la iglesia, es aceptar. No solo para ti, no solo si a ti te vienen dudas, sino a tus hijos. Si a tus hijos le vienen dudas, es aceptar. ¿Por qué aceptar es importante? Porque todo lo que tú resistes, todo lo que tú rechazas, todo lo que tú juzgas, todo lo que tú criticas, todo lo que tú suprimes, eso se expande, eso lo atraes, eso lo creas más. Todo lo que tú juzgas, por eso nuestro Salvador dijo no hay que juzgar. Todo lo que tú juzgas, criticas, suprimes, te lo guardas, lo proteges, lo controlas, eso lo atraes más a tu vida, eso lo creas más por varias razones. Una de ellas es porque cuando tú le das la orden a tu sistema reticular activo, a tu cerebro, que algo es malo, por eso lo juzgas, porque según tú es malo, tu sistema reticular activo va a entender que eso no está bien, y como su principal función es protegerte a ti del dolor, del sufrimiento y de lo malo, te lo va a señalar, y te lo va a señalar muchas veces. Entonces, aquello que tú juzgas, criticas, escondes, suprimes, tu sistema reticular activo, que es parte de tu cerebro, lo que nuestro Padre Celestial nos ha dado para ser felices y exitosos, te lo va a señalar y tú lo vas a ver. Vas a encontrar muchas posibilidades y evidencias de aquello que estás resistiendo o que estás rechazando o suprimiendo. Entonces, esa es la primera razón. Cuando tú tengas dudas de la iglesia, tienes que aceptar que estás teniendo esas dudas. ¿Por qué la gente no lo acepta? La gente no lo acepta porque hay una idea que es programada del hombre, de una percepción equivocada de un Dios, que no es el Dios en el que yo creo. Y la idea es que Dios se va a molestar, que estamos ofendiendo a Dios por tener esas dudas, que estamos traicionando a Dios. Y la verdad es que Dios es un Dios abundante, un Dios perfecto, no es un Dios de ego, no es un Dios de miedo, es un Dios que entiende, que nos ama y nos acepta como somos, y su amor es incondicional.
Para el hombre, para la mayoría de personas, el amor hacia uno mismo y hacia los demás es un amor condicionado. Yo creo que no tengo que explicar a qué me refiero. Por eso, cuando nosotros no hemos trabajado ese amor incondicional hacia nosotros mismos, va a ser difícil que amemos y aceptemos a los demás con ese amor incondicional, porque no podemos dar a otros lo que nosotros no tenemos. Nuestro Padre Celestial sí tiene ese amor incondicional, perfecto, hacia nosotros. Él nos ama y nos acepta. Y si nosotros vamos a Él con nuestras dudas y nosotros las aceptamos, las podemos transformar, porque repito, todo lo que tú resistes persiste, y todo lo que tú juzgas y rechazas, todo lo que tú resistes persiste, todo lo que tú juzgas y rechazas lo atraes, y todo lo que tú aceptas desde el amor y no desde el ego, lo puedes transformar. Ahora, si te toca que estás lidiando ahorita una situación donde tus hijos o tu pareja, porque también muchas mujeres me han dicho, Silvia, no sé qué hacer, mi esposo ya no va a la iglesia, está dudando de la iglesia, y están desesperadas. Yo sé esto porque hace muchos años atrás, cuando estaba tal vez 6 años de casada, mi esposo no estaba muy activo porque viajaba y yo estaba muy preocupada. Yo entiendo, he pasado situaciones muy similares a las personas a las que ayudo ahora, y sí entiendo, repito, nunca hay juicio de mi parte. Sin embargo, ese miedo no les va a ayudar. Esa es falta de fe, esa es falta de confianza, es no soltar. ¿Okay? Entonces, si tus hijos, tu pareja, quien sea, está pasando por un momento de dudas, no eres tú, pero es alguien que tú quieres, y está dudando de la iglesia, está dudando del evangelio, lo que tienes que hacer en ese momento es escuchar a la persona. Es escuchar a esa persona con una mente abierta, con una mente abundante, así como la mente de Dios en nuestro Padre Celestial. Y lo segundo que tienes que hacer es validar a esa persona, tu hijo, tu pareja, tu amiga, tu amigo, tu familiar. Tienes que validarle, porque lo opuesto es el miedo, y sabemos que cuando creamos nuestra vida y tomamos decisiones y hablamos desde el miedo, vamos a crear, cosechar más miedo. Todo lo que tú siembras, lo cosechas. Entonces evita el miedo. El miedo te dice, no, mi hijo ahora se va a activar, mi pareja se va a activar, ¿qué va a pasar con mi matrimonio? Esta persona, etcétera. Todo eso es miedo, es ego, no viene de Dios, créeme, por más que tengas la buena intención, que tu pareja, tu familia estén activos en la iglesia. El miedo no viene de Dios. La intención viene de tu alma, está alineada con Dios, pero el miedo no te va a ayudar a esa persona. Evítalo. Entonces lo que tienes que hacer es escuchar con una mente abierta, la mente de Dios, y validar a tu pareja o a tus hijos, escucharlos. Así como tú quieres que tu pareja, tus hijos, crean lo que tú crees, tengan esa fe, esa seguridad que la iglesia es verdadera, que tal vez tú no tienes ninguna duda. Si tú quieres que ellos tengan esa convicción que tú tienes, esa creencia que tú tienes, esa fe que tú tienes, tienes que estar alineado con eso o alineada con eso. ¿Qué significa? Que tú también tienes que aprender a creer, aprender a escuchar lo que te dicen, con una mente abierta. Yo no puedo esperar que alguien me crea a mí si yo no estoy dispuesta a creer a esa persona. Aunque tal vez el ego te diga, no, pero yo no puedo creer algo si yo sé que no es así. Entonces, abre tu mente porque la verdad no es tan absoluta como creemos. Dios nos ha puesto en un mundo perfecto para vivir experiencias perfectas aunque no parezcan. Y te lo dice alguien que ha pasado por experiencias muy duras, muy difíciles, muy tristes en su vida. Entonces yo también he sido esa persona que tenía todos esos miedos. De hecho que todavía tengo algunos miedos. Voy a hablar de eso tal vez en otro video, cuáles son mis miedos ahora. Pero evítalo, porque lo que yo deseo es que tú crees una vida hermosa, que es posible. No creo que sea posible que vivas cero miedos, porque somos humanos, no somos robots. Pero sí sé por experiencia propia y por experiencia de mis clientes que les ha ayudado a superar sus miedos, sobre todo esos miedos vienen de su niñez, heridas emocionales, que su vida es mucho más hermosa, mi vida es mucho más hermosa, porque no está llevada por el miedo, está más llevada por el amor, por la abundancia. ¿Ok? Entonces, primer paso,
Tienes que reconocer que tienes dudas, tú, y si tus hijos o tu familiar está teniendo dudas, escuchar con una mente abierta y validar. Eso va a ayudar muchísimo a bajar. La validación, la aceptación nos ayuda a bajar la emoción. Las dudas usualmente vienen de la mente, pero a veces las dudas vienen de miedos también, y esos miedos están atorados en el cuerpo. Entonces lo que tienes que hacer es, el paso número 1, aceptar, validar hacia ti misma y hacia los demás. El paso número 2, lo que acabo de mencionar, que también es muy importante, es esas dudas de la iglesia, las dudas de... Es que me quedo acá maravillada con no sé si lo pueden escuchar, este viento tan hermoso. Pero estas dudas de la iglesia y los animalitos que vienen a picarme, las dudas de la iglesia no están tanto en el cuerpo, no están atoradas. Lo voy a explicar. A veces sí, pero en este caso no. Cuando una persona ya tiene un testimonio de la iglesia, tus hijos, tu pareja, tu familiar, tu amistad, tiene un testimonio de la iglesia sólido, pero luego tiene dudas, luego se está alejando de la iglesia. Eso no está tanto en el cuerpo, eso está más en la mente, ¿sí? Te lo digo no solo por experiencia propia, a mí también me ha pasado. Lo digo porque he ayudado a muchos futuros misioneros y misioneros retornados a trabajar esas dudas que les ha tocado vivir después de su misión o antes de su misión. No solo dudas de la iglesia, dudas de ellos mismos. Y esas dudas de la iglesia, no de ellos mismos, están más en la mente cuando tú ya tienes un testimonio. Por ejemplo, yo vengo a la iglesia, pago mis diezmos, cumplo, no soy perfecta, pero me esfuerzo por cumplir, ¿verdad? Acabo de volver a pasar mi entrevista para el templo nuevamente y nos esforzamos, que es la palabra correcta. Todos nos estamos esforzando por vivir vidas, no quiero decir perfectas, pero vidas virtuosas, honorables, como hijos de Dios, como cristianos, etcétera, ¿no? Entonces, de vez en cuando me vienen dudas. Obviamente, las dudas no son nunca de Dios, porque de Dios yo nunca he dudado. Y sé que si algún día yo dudara o dudaría de Dios, sé que Dios me entendería, sé que Dios no me juzgaría. Por eso en paso 1 es acepta esa duda, no creas que Dios te va a juzgar o Dios te va a sentir traicionado o se va a molestar contigo, porque Dios es abundante, ¿no? Como decía, en el paso 2 es tomar en cuenta que esa duda viene de la mente, no viene del cuerpo. Cuando tú ya tienes un testimonio, como yo lo tengo, y de repente vienen dudas, por ejemplo en mi caso a veces vienen dudas de José Smith, de algunas cosas, y en otro video explico por qué. Pero lo que hago es no ir a la mente, porque la mente está conectada con el ego, está conectada con el miedo, está conectada con la carencia, pero tu corazón está conectado con tu alma, está conectado con Dios. Yo siempre digo que el corazón es una de las ventanas del alma. Entonces yo lo que hago es ir a mi corazón, porque mi corazón tiene las respuestas. Tu corazón tiene las respuestas y está conectado con el alma. Es la ventana del alma. Entonces tu corazón sabe antes que la mente. Es más, tu corazón sabe más que la mente. Tu corazón puede presentir, la mente no puede presentir. Tu corazón conoce razones que la mente no conoce. Entonces siempre anda a tu corazón. En este segundo paso, quiero que practiques un ejercicio que le enseñes a tus hijos a practicar este ejercicio, sea la edad que sean. Te voy a dar un ejemplo de uno de los ejercicios que yo hago para conectarme con mi corazón. Es importante tocar tu corazón, puede ser en las mañanas, antes de dormir, durante el día. La verdad es que tienes que estar súper tranquilo y tranquilo para hacerlo. Buscar esa paz momentánea y tocar tu corazón y preguntar a tu corazón, ¿qué me quieres decir? ¿Qué tengo que escuchar? ¿Qué es algo que tengo que aprender que no estoy aprendiendo todavía? Y preguntarle tus dudas, ¿es esto verdad?
de dónde vienen estas dudas. Toca tu corazón y enséñale a tus hijos a tocar su corazón. Por ejemplo, si tu hijo o tu hija te pregunta, mamá, te hace una pregunta, mamá, ¿qué puedo hacer con esto? La tendencia de nosotros los padres, bueno, era la mía por mucho tiempo, es responder. Y a veces no sabemos ni qué responder, pero respondemos, porque queremos solucionarlo todo. Lo mejor que puedes hacer es detenerte y decirle a tu hijo, acuérdate que estamos aquí para ser autosuficientes, ¿qué te dice tu corazón? ¿O qué te dice tu alma? Es una buena práctica que puedes empezar a hacer para ayudar a tus hijos, ¿ok? Entonces, tocar tu corazón y preguntarte, no vayas a la mente, porque la mente siempre nos va a llevar a lo que es lógico, lo que no es lógico. Y por eso son mis dudas a veces acerca de la iglesia. Sin embargo, cuando toco mi corazón siempre me trae a la iglesia. Como les decía hace un momento, yo sigo activa, sigo cumpliendo con lo que tengo que cumplir dentro de la iglesia, aunque a veces tengo dudas. Y está bien tener dudas. Dios no se molesta por las dudas que tenemos. Ir al corazón, no ir a la mente. Y la tercera, ya antes de despedirme, la tercera para qué hacer tú, cómo ayudar a la otra persona que tiene dudas acerca de la religión, es soltar. Soltar es muy, muy importante. Oh, gracias. Hola Magali, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Magali? Gracias por tu comentario, gracias por sus corazones, por compartir este mensaje, gracias por su mensaje. Es un mensaje importante. Un montón de personas tienen dudas y se sienten culpables por tener dudas. Desde que la iglesia ha empezado a hacer muchos cambios, hace casi ya un poco más de 2 años atrás, hubieron personas que se fueron de la iglesia por los cambios. Y yo no juzgo a nadie, que porque se van de la iglesia. Reconozco que en una época de mi vida donde mi familia fue muy herida por un gran líder en la iglesia en Canadá, otro día habló de eso, no solo nos hizo un fraude, sino que nos persiguieron terriblemente, ¿no? Y no voy a negar que tuve muchas dudas, pero seguí yendo a la iglesia. No estaba convencida, tenía dudas, iba por mis hijas prácticamente, y agradezco a Dios que pasé por esa experiencia porque me ayudó muchísimo. Cuando han venido personas con esas dudas, me ayudó muchísimo. Así que es normal que uno tenga dudas. No somos malos por tener dudas. Y Dios nos entiende y nos acepta con nuestras dudas. Lo importante es trabajarlas. Y esto que te estoy diciendo hoy día, estos pasos, es para que empieces a trabajarlas y ayudes a tu familia a trabajarlas de esa manera. Entonces, 1, aceptar, si son tus hijos o familia, validar. 2, no vayas a la mente. Ándate al corazón. Y en mi caso, que me ayuda a recordar el testimonio que recibí de la iglesia. Cuando yo estaba en mi misión, yo sabía, porque yo me bauticé a los 9 años de edad. Y otro día hablaré de esa historia tan bonita. La verdad que es una historia muy linda de cómo yo me bauticé y mi familia se bautizó. Me bauticé, siempre he sido un espíritu obediente. Mi bendición patriarcal habla que he sido un espíritu muy obediente. De hecho que curiosamente, otro día hablo de eso, pero no es la obediencia mi principio más importante, no lo es. Sin embargo, es bueno saber que fui un espíritu obediente. Para mí el principio más importante es el amor y la compasión. No veo un Dios que está enfocado en que si te obedeces o no, veo un Dios que está más en amor y aceptación. Es así como yo lo veo, como lo siento, no impongo mi creencia en nadie. Tú eres libre de descubrir a tu Dios. Pero lo tercero que quiero contar ahorita es, vi que me dejaron un comentario, gracias, no sé quién lo puso aquí. Gracias por compartir conocimientos y escucharte. Gracias, Marilinda, preciosa. Yo agradezco mucho tu testimonio y tu comentario que siempre haces. Antes de ir al 3, estaba hablando acerca de qué hago yo cuando tengo dudas. Cuando yo tengo dudas, recuerdo ese momento donde recibí confirmación de la iglesia y del evangelio
de Jesucristo. En realidad es la iglesia, porque como dije hace rato, yo nunca he dudado de Dios, y está bien, si algún día dudo, sé que Dios igual me ama, eso no va a cambiar. No va a cambiar el amor que Dios tiene hacia mí porque yo dudo de Él, y lo sé, 100% lo sé. Es lo que más sé en la vida, es lo que más tengo claridad y seguridad en la vida del amor de Dios hacia mí y hacia sus hijos, ¿no? Pero yo he pasado por esas experiencias, he buscado esas experiencias con Dios, entonces lo sé. Cuando yo estaba en la misión, mi compañera, que era de Utah, Valerie Johnson, por si alguien la conoce, Valerie Johnson, hizo misión a Arequipa, año 1990-1992, igual que yo. Y la busqué por muchos años, nunca la encontré. Y espero que algún día la pueda encontrar porque fue una maravillosa, mi primera compañera. Después de eso vino otra y de ahí me tocó ser compañera mayor a mí. Y me enseñó a trabajar duro. Yo no era de las personas que trabajaban tan duro. Ella era súper organizada, yo no. Y aprendí muchas cosas buenas con ella. De hecho, en la misión y durante mi vida aprendí cosas. Y mi esposo, que me tocó un esposo, parecía a Valerie. Yo que decía, Valerie, te voy a extrañar, pues mi esposo me la recuerda a veces. Bueno, ella cuando yo llegué a la misión me dijo, pregunte, perdón que me he puesto, me dijo, las personas que tienen un testimonio cuando son niños o jóvenes, muy jóvenes, o se han bautizado por sus papás, que yo no sabía si yo encajaba en esa descripción que ella decía, pero siempre tenía una mente abierta, muy, muy abierta, y ahora mucho más que antes. Y decía, las personas que se han bautizado por sus padres, yo no creía que me bautizó por mis padres, porque realmente yo sí sentí cuando era niña, sentí la verdad. Otro día habló de este testimonio de cómo me bauticé. Dijo, en el CMM, o sea, el Centro de Capacitación Misional de Utah, yo soy peruana, y yo fui al CMM que está en Lima. Nos invitan a preguntar acerca de si la iglesia es verdadera. Nos invitan a pedir hacer esa pregunta a Dios. Obviamente, lo primero que pensé, dije, pero ¿cómo le voy a preguntar a Dios qué va a decir Dios? Si yo estoy activa en la iglesia y tengo tantos, yo tenía ya 21, porque en mi época a los 21 años las mujeres se iban a la misión. ¿Y cómo le voy a preguntar si yo tengo tantos años en la iglesia y mis llamamientos, todo esto, ¿no? Yo tenía una historia muy grande con la iglesia y había estado con llamamientos muy bonitos también antes de mi misión. Y dije, no, pero mi espíritu siempre ha sido abundante. Y dije, voy a preguntar porque cuando escuchas algo, si lo escuchas con una mente abierta, te lo vas a cuestionar, no vas a decir, no. Entonces, me acuerdo que salimos a caminar y algo que yo tenía era que ella, a pesar que era compañera mayor y sí me guiaba porque yo era nueva, acababa de llegar, no tenía ni un mes en la misión. Entonces, sí había ella, se había dado cuenta que cuando yo le decía, siento que tenemos que ir por ahí, ella me hacía caso, nos íbamos y ahí era. Entonces, fue con esta persona que le dije, acá siento que tenemos que tocar la puerta. En mi época tocábamos puertas y era gracioso como ella lanzaba el libro de Mormón, lo lanzaba, yo tocaba la puerta, la persona abría la puerta, ella lo lanzaba, yo recibía el libro de Mormón y decía, buenas tardes, le traemos un libro que viene de los cielos. Y era muy bonito, era muy divertido y ella amaba la obra misional y a Dios y a Jesucristo. Y fue yo también cuando fui a la misión fui convencida, no fui porque era tarde, mi esposo justo me había pedido que me case con él, yo le dije, vas a tener que esperar. Y me fui a la misión porque era mi llamado y me alegro que fui a la misión. Y después de esa experiencia donde le dije, vamos a tocar la puerta, entramos, esa persona nos dejó pasar, era el primer contacto, y llevamos en esa época los monitores, no sé si alguien ha ido a la misión o ha tenido misioneras que se acuerda que llevaban unos, no me acuerdo cómo se dice, pero eran unas maquinitas, proyectores, ¿no? Y se proyectaba en la pared
Entonces, lo proyectamos la primera visión de José Smith. Y me acuerdo que durante la visión, durante el proyector, ella, mi compañera, le invita, antes de que empiece la primera visión, a proyectarse en su pared, le invita a esta persona que recién conocimos ese día y le dice, hermana, ore para saber que esto es verdad. Ore para saber que esta primera visión es verdad. Y en ese momento yo escuché un susurro que me decía, tú también ora para saber que es verdad. Y yo muy obediente, oré. Entonces cuando acaba la primera visión, yo estaba llorando porque había sentido muy fuerte el Espíritu que era verdad. Que era verdad, que la primera visión era verdad, que José Smith había sido un profeta de Dios. Y estaba llorando porque el Espíritu era muy fuerte. Y cuando volteo a ver a la mujer, ella se llegó a bautizar con nosotras, también estaba llorando. O sea que las dos habíamos recibido en ese momento un testimonio que el Evangelio había sido restaurado a través de José Smith. Y cuando me vienen dudas, porque soy humana, y más que nada esas dudas son acerca de José Smith, por las cosas los errores que él hizo, etcétera, ¿verdad? Nadie es perfecto. Voy a ese momento, voy a mi corazón y mi corazón me dice, recuerda ese momento, ¿no? Entonces, eso quiero que hagas hoy día, que recuerdes ese momento. Hola Eli, ¿cómo estás? Ese momento donde recibiste el testimonio que la iglesia es verdadera, testimonio, sino de la iglesia de Dios o de Jesucristo. Todos tenemos derecho a dudar en un momento por nuestros miedos, limitaciones, programaciones, decepciones de las personas. Y el tercero, antes de despedirme, el tercero es el soltar. ¿Por qué digo soltar? Porque lo que a veces nos impide soltar, sobre todo a los papás, un rato me voy a poner los lentes por molestar el sol. Lo que nos impide soltar, cuando un familiar nos dice que tiene dudas, o nosotros mismos tenemos las dudas, es ese miedo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar si mi esposo se inactiva de la iglesia? ¿Qué va a pasar con mi matrimonio en el templo? ¿Qué va a pasar con mi hijo, con mi hija? Yo tenía esas dudas con mi última hija, vivía con muchos miedos, porque ella no está activa en la iglesia. Y era terrible. A mí el ojo, creo que es este ojo de acá, se puso rojísimo. Si no me dio un derrame fue por mi viaje espiritual y por lo que en mi viaje no tenía que pasar por un derrame. Pero fue muy difícil para mí, he contado esto también. No podía soltar ni aceptar que mi hija no estaba activa en la iglesia y que ella tenía dudas de la iglesia y que no creía en nada de lo que yo creía. Era muy, muy, muy difícil para mí. La verdad que aprendí a soltar, practiqué muchas de las técnicas que enseño, muchas técnicas que recibí durante el tiempo de mi hija y que también he recibido en sesiones ayudando a papás con el mismo problema y mamás sobre todo con el mismo problema que yo tuve. Y la verdad que mi vida es mucho más bonita y mi relación con mi hija es mucho más hermosa y yo sé sin ninguna duda que es hermosa, que Dios la ama. Y sé que, como digo, yo no impongo mis creencias. Por favor, ora, pregúntale a Dios, averigua por ti misma, por ti mismo, si esto que escuchas es verdad. Para mí, yo siento que es verdad, ¿no? Yo veo un Dios que no va a decir tú no puedes entrar, no puedes vivir conmigo. Lo que yo creo es que nosotros no vamos a sentirnos cómodos y felices viviendo en un lugar, en un reino celestial donde hay amor, donde hay paz, donde hay gozo, felicidad, donde hay aceptación, donde no hay juicio, donde no hay rechazo, porque yo creo que, por ejemplo, si tú
te equivocas y eres imperfecto, imperfecta, como todos lo somos. Si tú te perdonas, si tú te aceptas, desde ahí puedes cambiar, desde ahí puedes transformar tu vida, puedes arrepentirte, puedes hacer cambios muy grandes, porque me ha pasado a mí me ha pasado que yo ahora, como no soy perfecta, me sigo equivocando, pero mis errores son mucho menos, más pequeños, con menos frecuencia, y no son los mismos errores de antes. Antes, como yo me juzgaba y me sentía culpable, y no me perdonaba, y no me aceptaba, y no me amaba, se me hacía difícil cambiar. Entonces, tengo un testimonio muy grande que puedes cambiar, puedes arrepentirte desde el pesar que viene de Dios, no desde la culpa. Entonces, en ese reino perfecto al cual me refería hace un momento, no puedes, no encajas si vives con culpa, si vives con vergüenza, si no te amas, si no te aceptas, no encajas. Y esto del amor propio no es algo que yo he inventado. Esto es un mandamiento, es una ley que nos dio nuestro Señor Jesucristo hace miles de años atrás. Que no lo hayamos entendido, que no lo hayamos grabado en nuestro ser, es diferente, pero es una ley. Que ahora la gente esté más abierta a entenderlo, que la gente esté más abierta a escucharlo, sí. Y cuando yo empecé a hablar de esto hace 7 años atrás en esta página, mucha gente lo rechazó, mucha gente se incomodó conmigo. Después que los profetas empezaron a hacer, algunos mencionar el amor propio, la gente decía, es verdad, ¿no? Pero no podemos hacer así, no podemos ser ovejitas. Tenemos que tener opinión propia. Hemos venido acá para ser seres autosuficientes. Tenemos que escuchar algo, cuestionarlo, así sea diferente a nuestra creencia, y preguntar a nuestro corazón si es verdad. ¿Qué lección tengo que aprender aquí? ¿Por qué lo estoy escuchando? Entonces, la tercera, como decía, es soltar. Soltar aquellas creencias, aquellas emociones, aquellos miedos que nos están impidiendo ser más felices, aceptar a las personas, aceptarnos a nosotros mismos, aceptar a nuestros hijos. No queremos soltar esas dudas que tenemos o esas dudas que tienen nuestros familiares por nuestros miedos de que qué va a pasar ahora. Y porque vamos desde el ego imaginándonos lo peor, porque eso hace la mente se imagina lo peor. Por eso siempre digo, no vayas a tu mente, anda a tu corazón. Y aprende a soltar, porque en realidad mi vida es más hermosa, por ejemplo, con mi hija, porque he aprendido a soltar. Y gracias a que aprendí a soltar, ya no veo lo mismo que veía antes. Ya no veo evidencias de mis miedos, porque siempre el cerebro te va a dar evidencias de lo que más temes. Y tu corazón te va a señalar todas las posibilidades para la abundancia. ¿Ok? Voy a ver si tienen una pregunta. Parece que no tienen preguntas. Entonces me despido. Gracias por haberse conectado. Compartan este video, por favor, en grupos de la iglesia. Los quiero muchísimo.